Bienvenidos una vez más a su programa Ciencia y Caminos, un programa para ver los horizontes de la investigación que se realiza en nuestra Universidad Autónoma del Estado de México. Esta vez con el doctor José María Aranda. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a este programa, que lo puedes considerar tuyo, doctor. Yo soy el agradecido, Felipe. El doctor José María Aranda es profesor investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad. Ofrece cursos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en nivel doctorado y licenciatura. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Desarrolla una línea de investigación llamada Identidad Universitaria en el cuerpo académico Estudios de la Universidad. Su último libro fue Batalla sin Frontera, el movimiento social internacional por la globalización, y un artículo muy interesante que se llama Bolivia como paradigma de los movimientos sociales en América Latina. Bienvenido y muchas gracias, te reitero, por estar en este programa. Quisiera comenzar preguntándote exactamente cuál es la línea de investigación que realizas como tu reflexión de largo alcance en la universidad. Claro que sí, Felipe. En este ámbito de análisis de dónde la universidad tiene que participar y contribuir, ahora estoy a cargo del programa de responsabilidad social y organizaciones sociales. Aquí el propósito central, Felipe, es ante todo generar una reflexión desde la complejidad del pensamiento complejo, de toda esta fundamentación de lo que es la responsabilidad social, tanto en lo que fueron los orígenes propiamente vinculados directamente con la responsabilidad social empresarial, pasando también por otro gran ámbito que la universidad parece que está ahora sí ya más interesada, quiero decir, no porque no lo estuviera, sino que las acciones ahora permiten pensar esta idea, que es la responsabilidad social universitaria. Pero te decía que en ese ámbito tan amplio no escapamos, ¿no? Los ciudadanos, los colectivos, las organizaciones sociales, a también asumir determinados compromisos con el ambiente, con el planeta en su conjunto y claro, con las siguientes generaciones, ¿no? Que es algo que nosotros tenemos que velar. Claro. Responsabilidad social universitaria implicaría, estoy pensando a bote pronto, implicaría de pronto la responsabilidad del investigador sobre lo que dice, por ejemplo, asumir las consecuencias, algo así, en los escritos o algo así. Podría ser tal vez una vertiente, Felipe, pero básicamente se refiere a todo un proceso, me atrevo a decir, de transformación de la institución, porque esto va a implicar, ante todo, que exista una gran transparencia en todos los ámbitos y niveles del ejercicio de las responsabilidades en la institución. Otro de los grandes cambios que se plantean acá es que la universidad deje de estar preferentemente en los cubículos, ¿no? Sobre todo me refiero a la investigación, pero también a la docencia. Es decir, ya que la currícula no se genere en los escritorios y con base en los grandes maestros que dijeron, sino más bien acá la idea es que estos se creen en el campo, donde están los problemas reales, con la gente real, y que en esa perspectiva dé un viraje fundamental, ¿no? Esto, como tú sabes, se está haciendo ya en algunas universidades, en particular nos interesa el modelo en la Universidad de Santiago de Chile. Igual ya tuvimos alguna experiencia con ellos y también, claro, la responsabilidad de los propios estudiantes, de los propios docentes, por supuesto, nadie escapa, dijéramos, ¿no? Pero me parece que es un proceso, no fácil, no rápido, no sin dificultades. Esperemos que por lo menos se pongan los cimientos de esta transformación, porque creo que efectivamente no solamente estaríamos en la avanzada, dijéramos, ¿no?, de estos cambios urgentes ya de las instituciones, sobre todo la nuestra de educación superior e investigación, sino también porque si no, no vamos a alcanzar
¿no? A las complejidades que estamos viviendo día a día, y nos podemos quedar rezagados todavía con un discurso tal vez de muy buenas intenciones, con mucha fundamentación y lo que se quiera, pero sin que pueda incidir esto, las palabras, el discurso, en acciones contundentes, claras y que tengan trascendencia. Sí, es fundamental. Encuentro Sí. que esta pregunta de investigación de tu proyecto trasciende la idea de que el que rinde cuentas es el Estado o solo el mercado, sino que tú lo llevas también a la sociedad. Sí. ¿Qué hay de estos? Esto me parece que es muy importante. Todos tenemos como una responsabilidad y Sí. tenemos entonces que rendir cuentas de lo que hacemos, también la sociedad. ¿Sí es correcta mi interpretación? Absolutamente, Felipe. Además, yo creo que tocaste uno de los puntos críticos de esta reflexión, ¿no? ¿Ante quién debemos dar cuentas? Es decir, ya no es a las alturas, ¿no? Tenemos que hacerlo así, a nivel de piso, por decirlo. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que estamos tomando en este proyecto y que en lo particular, pues me parece que es el camino adecuado, ¿no? Siempre en una lógica, como tú sabes, tú también eres investigador, por supuesto, de que no hay verdades absolutas, ¿verdad? Que estamos construyendo conocimiento, generando alternativas, en fin. Y entonces el punto, ¿cuál es? Asumir que nosotros en general, tú, yo, los colectivos, sobre todo las organizaciones, no porque el individuo no tenga, sino porque es más complicado, ¿no? Que él pueda hacer valer su voz, su propia reflexión, se puede quedar, pues a lo mejor por lo mucho en una protesta, en una inconformidad, pero esto no es suficiente. Entonces, el punto central para nosotros es la responsabilidad social. Ante todo tiene que ver con contribuir a la construcción de ciudadanía. Y no decía en la idea que es válida, desde luego, ¿no? De cuáles son los compromisos que se tienen en la vida pública, pero más que todo en los colectivos. Es decir, donde nosotros creo que tenemos siempre un papel clave para hacer que el otro, el semejante y diferente a la vez que nosotros, pueda conocerse mejor si somos capaces de nosotros comportarnos así, como tales, como otros, pero buscando siempre esa identidad en la construcción del nosotros, ¿no? Esto que nuestros del nosotros pueblos diverso. Claro, esto que nuestros pueblos indígenas ancestralmente lo saben, lo conocen, lo practican, y que sin embargo en el mundo occidental y sobre todo en el mundo urbano, pues yo diría que no es que se nos olvide, sino que hay demasiados factores que alteran y no nos dejan reflexionar en torno a ello, aunque en nuestra vida más personal, colectiva, sí lo sabemos perfectamente, ¿no? Sí, de acuerdo. Y el otro punto, Felipe, si me permites, para terminar la idea. ¿Te parece que platiquemos de este punto después de un corte? Tú sabes que Por supuesto, el tiempo manda y obedecemos. Gracias. Vamos a un corte y volvemos. En la 7ª edición del Concurso Universitario del Emprendedor de la Universidad Autónoma del Estado de México, participaron 267 proyectos, 70% más que en la 6ª edición, presentados por 1,138 alumnos y 115 asesores, provenientes de 27 espacios académicos, 6 planteles de la escuela preparatoria, 13 facultades, 7 centros universitarios y una unidad académica profesional. Ya estamos de vuelta aquí en el programa Ciencia y Camino. Les recuerdo esta vez con el doctor José María Aranda. Antes de irnos al corte, nos estabas comentando sobre la participación ciudadana, o más bien generar ciudadanía como elemento clave para la sociedad en la rendición de cuentas. ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que sigue? O sea, tenemos un Estado que gobierna, un Estado que más o menos delinea una ciudadanía, pero tenemos también una ciudadanía o una sociedad que no encuentra los canales para hacer una verdadera acción política para el gobierno. ¿Qué tenemos? ¿Qué has encontrado en tu investigación?
Bueno, aunque tu pregunta es clave, desde luego, Felipe, y no es fácil de responder. Tampoco quiero decir que ya tengamos algunos resultados así como contundentes. No obstante, en la parte exploratoria y lo que sí podemos reflexionar con base en este intento, ¿no?, de pensar desde la complejidad, la responsabilidad social, como te comentaba, pero también buscando observar, ¿no?, algunos casos de organizaciones sociales que, si gustas, más adelante lo podemos referir. Te diría que sí, es complicado. Yo creo que todo el mundo quiere asumir algo, ciertamente, ¿no? Quiere saber cuáles son sus derechos y en todo caso sabe que hay una contraparte. Aquí el punto es que no se tenga que asumir por obligatoriedad, por sanción del Estado, ¿no?, por temor a ello, sino más bien asumirlo como una parte que nosotros tendríamos que conscientemente, aquí sí, ya tener prevista, y que, claro, saber que la vamos a ir construyendo en la medida que más podamos participar en la vida pública. Entonces aquí la idea es cómo complementamos esta responsabilidad social. Bueno, yo lo que estoy tratando de constatar o de apuntar como una hipótesis a explorar sería que, además de la construcción de ciudadanía, que tiene que ver con muchos ámbitos, Felipe, tú lo sabes, de la vida pública, no solo la participación en representaciones, sino defender la equidad de género, defender los derechos humanos, proteger al ambiente. Es decir, todo el mundo piensa que solamente son las organizaciones, ¿verdad?, de derechos humanos las encargadas de velar porque allá pasó algo, se violentó la vida de una mujer, etcétera. O bien que la equidad de género es para las feministas, ¿no? Y bueno, me parece que simplemente nos falta más información, reflexión individual y colectiva de que estos son compromisos de todos tenemos familiares, ¿verdad?, mujeres, etcétera, que deberíamos de estar más preocupados, ¿no?, por lo que está pasando, sobre todo en este mundo globalizado, muy desigual, que complica cada vez más las cosas, ¿no? La convivencia y los colectivos se ven amenazados. Creo que tu tema de investigación da para muchas aristas, porque estaba ahorita que platicabas pensando que el mercado, los empresarios, también tienen que tener responsabilidad social, porque tú sabes que llegan los empresarios transnacionales, invierten en los países, se van a donde la fuerza de trabajo es más barata, donde los tratos fiscales son más ligeros, y dejan un tiradero en los países, ¿no? Y no tienen responsabilidad, pareciera, ¿no? Y ahora incorporas tú también la parte de responsabilidad social del Estado, que ya sabemos, pero la parte de la responsabilidad social a la sociedad, a las organizaciones, el trato a la diferencia cultural, el trato entre los géneros. Me parece que tu tema de investigación tiene muchas aristas y es muy amplio y muy importante y estratégico para la sociedad. ¿Tienes tú alguna dimensión empírica que nos puedas platicar, que hayas llegado, no sé, a investigar alguna organización en particular o un grupo de organizaciones? ¿Te parece que hablemos de esto regresando del siguiente corte? Desde luego que sí, lo haremos. Gracias. Vamos a un corte y volvemos. Un microorganismo extremófilo es aquel que vive en condiciones extremas, entendiéndose por tales aquellas que son muy diferentes a las que nosotros vivimos. De vuelta en su programa Ciencia y Caminos. Antes del corte habíamos dicho que si tienes alguna dimensión empírica donde has investigado esta parte con las organizaciones sociales y la responsabilidad civil. Sí, Felipe, fíjate que no lo que yo quisiera. De hecho, debo confesar que una de las pretensiones es también trabajar más, indagar más acerca
de organizaciones zapatistas, ¿no? Que nos están dejando grandes enseñanzas, particularmente mujeres, pero sabemos que igualmente en las juntas de buen gobierno. Sin embargo, esto tendrá que esperar, porque ahora lo más cercano, y sobre todo lo que me está permitiendo también, Felipe, poner a prueba, por decirlo, una hipótesis en torno a que una condición para que se pueda cumplir con estas dos grandes tareas de construir ciudadanía y ser vigilante de las responsabilidades del Estado y de las empresas, principalísimamente, desde luego, en materia ambiental, es que las organizaciones sociales generen una dinámica que ahora conocemos como autoorganización. Entonces, si me permites, te lo digo en tres palabras, porque esto lo estamos explorando, pero creo que es de la mayor importancia, porque, mira, esto tiene mucha base en las ciencias llamadas duras, la biología sobre todo. Es una característica de los seres vivos, y a veces en la sociedad cuesta trabajo encontrarla, visualizarla, entenderla, es mucho más complejo aún. Pero la idea es esta: para que podamos hablar de autoorganización se tienen que dar básicamente tres evidencias empíricas, como bien remarcas, Felipe. Primero, una organización tiene que ser capaz de generar nuevas conductas y nuevos comportamientos no previstos en su esquema de actuación, o en otros términos, en su repertorio de acciones colectivas. Seguramente no la tienen prevista, y una organización debe tener esa capacidad, ¿verdad?, de generarlas, por decirlo así, sobre la marcha. Otra segunda característica que también encuentro en esta organización, que te la estoy dejando para después, ¿no?, para que sea el punto ahí de interés, tiene que ver con que se trata de sistemas abiertos fuera del equilibrio. Este es otro dato muy interesante, porque normalmente pensamos en que los grupos ya están estables, consolidados, y como que no hay tal, ¿no? Los grupos generalmente están en movimiento, están en formación. Y aquí este rasgo tiene que ver con una característica clave. Estar fuera de equilibrio no quiere decir estar descontrolado o en el caos. Lo único que significa es que estás incorporando constantemente desde el exterior nuevas energías que se procesan al interior, que es donde se dan los cambios y los ajustes. Entonces, esto es también central para entender cómo se mueve uno autoorganizadamente. Y la tercera característica es esta idea de la no linealidad. Es decir, siempre formamos redes, por lo tanto los vínculos, las direcciones de los lazos no son unidireccionales, son imprevistos en muchas direcciones, pero hay una clave ahí. Se mueven a través de lo que conocemos como bucles de retroalimentación. En otras palabras, dejamos de hacer aquello que no funciona y hacemos aquello que nos resultó efectivo. Ahora no sé si quieres preguntarme de quién estoy hablando. Sí, más bien estabas esperando. ¿Sí? Dilo. Bueno, mira, se trata de una organización internacional que todo el mundo conocemos porque hemos visto imágenes de ellos, atrevidas, yo diría a veces locuaces. No es el caso. Y yo hablo de Greenpeace. Estoy trabajando ahora más con Greenpeace México, pero tomando el esquema de Greenpeace Internacional, que tú sabes es una organización de 3 millones de gentes en el mundo, principalmente voluntarios. Sí, muy activistas, muy totalmente participativos. Activistas, así es. Y con tienen mucha intención en su participación, ¿no? Claro. Siempre están en los momentos nodales, ¿no? Así es, donde hay que estar, y además saben llamar a los reflectores, ¿no? Que eso es clave también para visualizar lo que están haciendo. Si se atraviesa un pequeño barquito de Greenpeace a un gran ballenero japonés, ¿verdad?, llama la atención, y además del riesgo que corren, nos muestran claramente cómo es que hay que asumir a veces, ¿no?, yo diría, ese derecho, eso que llamamos, esa responsabilidad de ciudadano, que no te puedes amedrar, ¿verdad?, porque un país muy desarrollado tiene un discurso doble.
¿no? Por un lado dice que está comprometido con eliminar la caza de las ballenas, por lo menos dejarlas descansar un poco, y por otra parte hace convenios secretos con las empresas. He aquí que Greenpeace se las ingenia, sabe, tiene oídos en todas partes y tiene una gran movilidad para actuar en consecuencia. Y eso ya puede considerarse como ciudadanización a partir de estos problemas con el ambiente, con lo ecológico se puede decir. Ya puedes tú ir adelantando la hipótesis de que se trata de eso, de una ciudadanía mundial o global con muchos elementos de visibilización para denunciar a las acciones del Estado, de los estados y el mercado, mejor dicho. Sí, claro, sí, tienes razón, siempre hay esa vinculación a veces un poco perversa. Yo diría que sí, Felipe, si se lo toma por ese lado sobre todo, ¿no? De la sociedad civil, sí se puede decir que construye. No quisiera entrar tal vez en ese aspecto todavía, pero yo estaría de acuerdo contigo. ¿Que por ahí va? Sí, claro, por ahí va. Aquí lo que sucede es que Quisiera, mira, por cuestiones de tiempo, claro, quisiera así preguntarte. Sí, ¿Ya hay publicaciones sobre esto? ¿Sobre esta parte de Greenpeace, la autoorganización, la complejidad, la ciudadanía? Bueno, fíjate que apenas lo voy a presentar ahora en un segundo Congreso Internacional del Conocimiento en Santiago de Chile. Pues tú sabes, ¿no? Hay que ponerlo a debate, a ver que te destruyan, que te critiquen, claro, que pregunten y tú te defiendes. Pero sobre todo para ver si también otros colegas de otras partes consideran que esto es pertinente, ¿verdad? Cómo puede avanzar. Y en esa medida, pues pienso pulirlo, trabajar un poco más y después someterlo a la dictaminación y en su caso publicarlo, ¿no? Sucede que, como te decía, son activistas y entonces ellos no tienen tiempo de estar divulgando lo que hacen, ¿no? Entonces tienen toda una historia ya en México de activismo, pero no tienen sistematizado su trabajo. Entonces aquí la idea es que todo el mundo coincidimos en que ya, por ejemplo, el cambio climático nos alcanzó. Sí, ya está. La evidencia es ya lamentable, trágica. Greenpeace lo había anunciado ya desde 2007, vulnerable Veracruz, vulnerable Tijuana, hoy día ya están agregando obviamente Puerto Vallarta, Cancún, Veracruz, ¿no? Ya como alarma roja. Tabasco también está. Tabasco toca, lo que pasa es que ahí como se mezclan, tú sabes, ¿no? Todo este vertido de las presas que están en Chiapas. Entonces tal vez no se puede atribuir tan directamente el problema al cambio climático. Pero te decía, lo quiero tomar como referente porque no porque Greenpeace no estuviera comprometido con ello, lo está y reconocido además por el Instituto Nacional de Ecología a nivel central como una de las organizaciones de la sociedad civil más comprometidas y más consecuentes. Si no me refiero a que no tenía todo un repertorio de acciones, Felipe, ¿no? Nuevas, como yo te comentaba, el primer rasgo de la autoorganización, que sobre la marcha entonces, como si tú lo consideras, se puede ilustrar tu programa ahí, ahora con la visita del Girasol, claro, ¿no? Un camioncito solar, construido, ideado por activistas voluntarios de Estados Unidos, jóvenes, universitarios, estudiantes. Mira, quisiera comprometerte para un nuevo programa. Y que nos platiques de esa otra parte. Muy bien. Y tú sabes que en la televisión los tiempos son muy cortos. Así es. Pero tu tema de investigación da para muchas pláticas y quisiera comprometerte para otra invitación. Solemnemente me comprometo, Felipe. Muchísimas gracias. Al contrario. Y gracias a usted también. Recuerde, Ciencia y Caminos, un programa de la Universidad Autónoma del Estado de México. Soy Felipe González Ortiz. Buenas tardes. En la Tierra existen lugares que serían considerados infernales, hostiles a toda forma de vida, ambientes extremadamente salinos, nubes de azufre, ríos rojos como la sangre. Estos son los ambientes extremos.